Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. Gracias por la espera. Ahora sí damos inicio a la presentación virtual del libro Gran Contracción 2020 en México, una perspectiva global, nacional y regional. Y antes de comenzar con todo esta presentación, le cedo la palabra al doctor Rodolfo Basurto Álvarez. Él es director de vinculación y difusión, que nos dará unas pequeñas palabras. Doctor Rodolfo, está... Perdón. El micro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen, Perfecto. estaba el micrófono apagado. Muy bienvenidos todos a esta presentación del libro 2020 en México, La Gran Contracción 2020 en México. Es un evento coordinado entre la Universidad de Sonora y McGraw-Hill. La Universidad de Sonora ha acordado con McGraw-Hill coeditar libros selectos de profesores e investigadores de nuestra casa de estudios de distintas disciplinas del conocimiento. De esta manera, nuestros profesores académicos y científicos se dan a conocer por una de las editoriales de mayor trayectoria a nivel internacional y que se ha dedicado al fortalecimiento del aprendizaje y de la formación docente, entre otros de sus méritos. Entonces me complace mucho que uno de los primeros textos selectos para esta presentación y coedición con McGraw-Hill sea precisamente el libro que nos ocupa, la Gran Contracción 2020 en México, una perspectiva global, regional y regional, de los profesores Erquisio Espinal, del profesor Roberto Ramírez y del maestro Julio Iván García. Yo considero que este texto es altamente representativo de los nichos del conocimiento que se han desarrollado en nuestra institución, especialmente en este caso en las ciencias económicas, en el Departamento de Economía y en el posgrado de integración que tenemos en esta institución. Es un texto único en su clase, que recupera de alguna suerte una gran trayectoria de acumulación de conocimiento de uno de nuestros profesores más distinguidos y queridos, el doctor Erquisio Espinal, y que a través del tiempo ha ido configurando equipos de trabajo. En este caso se conjunta con Roberto Ramírez, que ha sido par de él en muchas de las publicaciones y de investigaciones, y con Julio García Gámez. Un documento único, decía, para nosotros, porque finalmente este es una de nuestras especializaciones más preciadas en nuestra casa de estudios y sintetiza de alguna manera el desarrollo de la teoría macroeconómica de los ciclos económicos y implementa conocimiento y aportaciones de índices regionales que se ha trabajado a través del tiempo, por lo que en conjunto el texto es un gran análisis para entender la crisis del gran confinamiento de orden mundial que ocurrió en el 2020 y cómo esto se relaciona con las teorías de los ciclos y las crisis, los impactos regionales, las características nacionales. Entonces es para mí un gran gusto estar en esta presentación, abrir este segundo texto con McGraw-Hill. Y enhorabuena, bienvenidos todos, y es un gran saludo para todo el equipo de McGraw-Hill, a todo el personal que nos acompaña, universitarios y especialistas en el tema. Y pues también nos complace mucho que esté con nosotros el comentarista, el doctor Isaac Leobardo Sánchez. Bienvenidos todos, adelante. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Continuamos la sesión. Antes de empezar a abarcar lo que conforma el título, déjenme darles una pequeña breve semblanza de cada autor, comenzando por el doctor Alfredo Erquisio Espinal. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular sede del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, investigador nacional nivel 2, autor de libros Socialismo, Teoría, Crisis y Reformas de 1992, La hipótesis de Marx,
El debate actual 2001, ciclos económicos en México 2006, expansiones y recesiones en los estados de México 2012, sistemas económicos comparados, crisis, transiciones y perspectivas en 2014, y dinámica económica de México, un enfoque regional 2015. Continuando con el siguiente autor es el doctor Roberto Ramírez Rodríguez. Él es doctor en finanzas públicas por la Universidad Veracruzana, profesor titular, sí, del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, investigador nacional nivel 1, autor de los libros Mercado de Trabajo en la Agricultura, Costa de Hermosillo de 1989, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de Sonora ante el proceso de centralización y desconcentración del 2007, Dinámica Económica de México, un enfoque regional 2015 y un siglo de finanzas públicas en Sonora 2018. Y por último tenemos al maestro Julio Iván García Gámez. Él es licenciado y economista, licenciado en Economía y egresado de la Maestría de Integración Economía de la Universidad de Sonora. Siguiendo, como ya lo habían comentado, nuestro comentarista, quien guiará esta sesión el día de hoy, es el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, y él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Oaxaca, con mención honorífica, maestro en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor de Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, con mención honorífica. Ha realizado estancias de investigación en la Comisión Económica para América Latina en Chile y estancia postdoctoral en la Universidad Central de Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, colaborador regular en diversos medios de comunicación y conferencista, profesor, investigador y responsable del Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y coordinador de investigación científica de la misma institución. Pues no me queda más que darles la bienvenida y le cedo la palabra al doctor Isaac. Bienvenido. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a Alfredo, a Julio, a Roberto por esta oportunidad. Evidentemente a la Universidad de Sonora, a quienes felicito por esta iniciativa que bien decía el doctor Rodolfo al inicio, que era el tema de poner en perspectiva mundial la producción científica de su universidad, y lo hacen precisamente a través de McGraw-Hill, ni más ni menos, una de las editoriales que en el medio académico, en el medio científico, pues goza de una alta credibilidad y respeto. Y pues para mí es un orgullo y una satisfacción tremenda estar en esta presentación, decirles lo que encontré, porque el tema es que yo dediqué una semana, les voy a ser sincero, a la lectura del libro. ¿Qué fue lo que hice? Pues lo que hice fue dedicar un día a cada uno de los capítulos, y para hacerme la lectura más amena, pues también un día a cada una de lo que es la introducción y lo que son las conclusiones del texto. Entonces, a lo largo de una semana estuve realizando esta preparación del evento, y me encontré, por favor, Eric, si me puedes ayudar con la diapositiva siguiente. Me encontré con que este es un texto que tiene bien etiquetado el público al que va dirigido. No quiero discriminar a nadie, no quiero decir que no lo puedan leer otras personas, sino que simplemente los que están haciendo gobierno tienen que leer este libro sí o sí. Yo sé que a veces es muy técnico, que es un libro eminentemente técnico, altamente especializado, pero sin embargo, quienes hacen gobierno y sobre todo quienes hoy están en campaña, ya sea para diputados locales, federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, tienen por lo menos que comprar el libro y echarle un vistazo a la parte de la introducción y las conclusiones. Yo creo que con eso, para alguien que ya no va a entender tanto lo técnico, pues con eso será suficiente para entender la relevancia del texto y la relevancia para la función para la que va a ser elegido o ha sido elegido. Por el otro lado, pues a nosotros los investigadores de economía en particular,
pues es un insumo indispensable. De hecho, por aquí vi que entre los participantes había muchísimos colegas, por mencionar algunos, o no evitar mencionar alguno más bien, diría que están todos los colegas de la red de investigación sobre fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, a quienes mando un abrazo. Y pues yo les digo que desde ya hay que ir comprando el texto, porque este texto apunta precisamente al corazón de la red, al núcleo a partir del cual fue constituida esta red en el año 2012. Entonces, definitivamente, sí o sí, todos tenemos que leer este material y discutirlo, ¿no? Como se hace entre pares con Alfredo, con Julio, con Roberto, ahí intercambiar opiniones sobre lo que les voy a comentar. Por el otro lado, este texto, pues, es para profes. Este texto es el manual ideal para la clase de crecimiento económico. Su servidor da esa clase aquí en la Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues ya este texto ya va a ser incorporado, ya los muchachos ya les dije que hay que acercarse, deben estar en esta presentación. Y por supuesto es un texto para estudiantes de pregrado y es un texto para estudiantes de posgrado, definitivamente. Entonces lo deben de tener. Y como les insisto, pues es un texto de carácter técnico, no es un texto dirigido a un público general, y sin embargo lo pueden adquirir, pero el punto es que está dirigido a los especialistas. La siguiente, si son tan amables, por favor. Entonces, el texto tiene 5 capítulos. Yo encontré que los primeros 4 capítulos están perfectamente conectados a través de los temas de crecimiento económico, es decir, variaciones de la producción o del empleo o de un índice de la actividad económica a largo plazo. Y también los une el estudio de corto plazo, es decir, los ciclos económicos. Y evidentemente también el debate sobre la política económica actual y sus deficiencias o sus bondades, sus virtudes. Y en particular el capítulo 5 es un capítulo que lo noté un poquito distinto, un capítulo que se dedica a discutir a través del uso del modelo de mediano plazo de Blanchard, esta distinción entre economías alfa y beta, que permite llegar a una respuesta tentativa del tipo de política económica o de política macroeconómica que debe de privar en México. Entonces, al final es un buen cierre del libro, pero noté que en ese sentido era un tanto distinto. Al final también les recomiendo que si ustedes tienen diferentes tareas y adquieren el libro, pues que lo vayan leyendo con calma, que lo vayan leyendo por capítulos, pero no necesariamente del 1 al 5. Se pueden leer, como he dicho, pues empezando por el 5, luego quizás por ahí por el 3, que a lo mejor les interese, porque ahorita está el debate de si el presidente de la República y su equipo económico están realizando o no una buena tarea, pues entonces el 3 les serviría. Y si no, si van a algo muy técnico, muy necesario para lo que estén haciendo en ese momento, pues quizás el de los ciclos regionales, que es el 4. En fin, no tiene que leerse de manera consecutiva del 1 al 5, sino puede leerse en función de nuestras necesidades y en función del tiempo que tenemos disponible, porque ya sabemos que tenemos varias tareas, ya sea como investigadores, como profesores, como estudiantes o, como les decía, tomadores de decisiones. Entonces, adelante, por favor. El objetivo que se plantea, si me pueden ayudar con la siguiente, sería pues examinar. El texto quiere ver la gran contracción 2020 en México. Evidentemente, tuvieron algunas dificultades de tiempo porque ellos entregan, si no mal recuerdo, de acuerdo a la lectura que hice, en abril es donde está el corte, el texto. Entonces, lo que hacen son proyecciones, revisión de las proyecciones de diferentes agencias, de diferentes actores, y a partir de eso se establece un pronóstico de lo que podía haber ocurrido en el año 2020, que ya se sabía, por lo que ellos exponen en el texto, que sería una contracción. Lo que no se sabía a ciencia cierta
pues es la dimensión de la contracción. Entonces, ellos establecieron muy bien el pronóstico, porque al final la economía en 2020 se contrajo 8.5% y en términos anuales. Y esto es justo un valor muy cercano al que se maneja en el texto. Entonces, pero ellos no tratan de decir esta situación, esta contracción, solo que ocurriría, sino la contextualizan en el marco de lo que ocurría en ese momento y sigue ocurriendo en el mundo. Es decir, pues lo que ocurre en países desarrollados, lo que ocurre en América Latina, y cómo estos contextos y las relaciones que tenemos a través del comercio, pues van a impactar sobre la contracción mexicana. Y lo hacen en perspectiva, pero también lo hacen en relación a lo que sucedió en el pasado. Y eso es muy importante. Yo normalmente insisto que no podemos abordar un tema en economía sin recurrir a la historia. Entonces la historia es fundamental para poder entender lo que hoy está pasando o lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces ellos justo así ponen en perspectiva, toman en cuenta el pasado y por lo tanto es un estudio también en retrospectiva. Y el ingrediente, como bien dice el título, pues es clave, es que se enfocan en lo global, sí, que es algo que sirve de contexto, de marco, pero el gran enfoque en realidad del libro es el enfoque nacional y el enfoque regional. Y pues en esto los autores pues tienen una larga trayectoria, una larga data de trabajos publicados, artículos científicos y libros que hablan de estos temas. Entonces siento que para ellos fue hasta cierto punto fácil escribir el libro y trasladarnos su experiencia a quienes estamos comenzando en estos temas y nos apasionan, y los necesitamos además porque la gente necesita soluciones al bajo crecimiento económico y necesita soluciones a la tremenda inestabilidad o alta desviación estándar, lo diría así, de los ciclos económicos en México, ¿no? La alta volatilidad que presenta las variaciones de los principales fundamentales económicos como el empleo, como la producción, la industria manufacturera, en fin. Esto es pues el gran contexto, ¿no? Si me ayudan con la siguiente. Entonces, algo que me gustó mucho fue que ellos inician con esta cita que hago aquí, donde lo exponen de una manera muy agradable para entenderlo, para el lector, donde nos hablan de que este es un libro de ciclos económicos y los ciclos constan, dicen ellos, de una fase de luz. Muy bonito, ¿no? Una fase de luz, una fase donde todo está bien, una fase de expansión cíclica. Desafortunadamente los ciclos también constan de una fase de ausencia de luz y eso nos llama la oscuridad, una fase de oscuridad conocida como recesión cíclica y evidentemente como economistas pues lo que queremos es que eso no ocurra. Entonces quienes leemos el libro y quienes lo vayan a leer pues van a encontrar hasta cierto punto las fórmulas para que se evite en la mayor posibilidad las fases de ausencia de luz. Y esto lo hacen a escala nacional y el libro identifica perfectamente desde el año de 1900, imagínense los que están en este evento, 1900, 11 ciclos económicos y por tanto, pues 11 recesiones. Entonces, en este periodo, este número que parece poco preocupante o no significativo, pues no hay que tener cuidado porque estamos hablando de 11 recesiones y lo que la literatura como la que ellos citan en el libro y la literatura que hoy ellos presentan, pues nos dice que estas recesiones tienen impactos de largo plazo, es decir, la acumulación de tantas recesiones, yo diría que son muchas, genera una situación a largo plazo de ausencia de bienestar. Entonces, el libro pues es una explicación, así yo lo interpreto,
de por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque hemos pasado por 11 recesiones y gobiernos de diferentes colores no han sido capaces de lograr la estabilidad de nuestra economía. Y no solo los gobiernos, ¿no? Acusaría también a nosotros en lo individual. Cada ser humano de este país, cada mexicano, pues es responsable de estos resultados, no solo el gobierno. Entonces, al final es parte de las lecciones que nos está dando este texto. Adelante, por favor. Entonces, hay ejes de reflexión y a mí me encantaron porque yo ya conocía el término estancamiento estabilizador, que ellos lo reconocen bien. Es un término que es generado en la ciencia económica mexicana por el compañero Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel lanza a la comunidad científica el término de estancamiento estabilizador. Luego, pues ocurre que nosotros, o más bien ellos, Julio, Alfredo, Roberto, lo amplían en los ejes de análisis y encuentro que ellos dicen la parte de la informalidad, es decir, el estancamiento, además de ser estabilizador, es informalizador. Es decir, que lanza a la gente a la informalidad, cosa que es muy negativa porque significa pérdida de bienestar, y luego es excluyente. Este crecimiento no es para todos cuando lo hay, y su ausencia, pues bueno, perjudica a todos, ¿verdad? Pero cuando hay ligeras ganancias, pues esas ganancias se quedan en un grupúsculo que se apropia de las mismas. Y en consecuencia, el estancamiento que vive la economía mexicana, yo diría de por lo menos 40 años, de acuerdo a lo que leí en ellos, en el libro, pues es además empobrecedor, o sea, conduce a que la cantidad de personas en esa situación se multiplique, y eso va a ser un círculo perverso, porque entre más personas estén en situación de pobreza, pues menos capacidad van a tener de educarse, precisamente de acceder a textos como este, de leer, de informarse y de generar un cambio en la situación. Entonces, este es el caldo de cultivo favorito del populismo en América Latina y en México en particular, ¿no? Los gobernantes quieren que este estancamiento prevalezca para que conduzca al empobrecimiento de la gente, y esa gente empobrecida y hasta cierto punto ignorante, pues pueda darles la posibilidad de mantenerse en el control de los recursos públicos. Hoy por la mañana escuchaba por ahí a un alto mandatario del gobierno de México, o a la cabeza del gobierno federal, diciendo precisamente esto, que sus detractores son aquellos que tienen mayores grados educativos, en clara alusión a lo que efectivamente así tiene que ser. Quien más información tiene gracias a textos como el que hoy estamos presentando, pues evidentemente que va a reaccionar y va a decir, va a pedirle a sus gobernantes que la situación se modifique. Eso es claro. Entonces, vamos a ver que esos son los ejes y vamos a ver ahora cada capítulo. No voy a ser muy extenso, mi único ánimo es animarlos a la lectura. Entonces, en el primer capítulo, es un capítulo donde ya no se van hasta 1900, sino en concreto señalan el periodo 1980-2019, y ahí ellos identifican 6 ciclos clásicos. Por cierto, eso me llamó mucho la atención. Tanto Roberto como Alfredo, Julio, trabajaron con ciclos económicos clásicos. Me llamó la atención, incluso ellos hacen la distinción en el libro entre lo que es el ciclo económico clásico y los ciclos económicos de crecimiento, o ciclos de crecimiento. Y me llamó la atención porque yo en lo particular, en mi agenda, estoy trabajando ciclos de crecimiento. Entonces me gustó mucho porque me ayuda a entender esta otra forma de abordar los ciclos, que es a través de ciclos clásicos, y ellos identifican ahí lo que son 6, voy a mencionarlos: 81, 83, 83, 85, 86, 86, 94, 95, 95, 2000, 2001, 2001, 2008, 2009, que ya es algo que está más fresco en nuestra mente, y finalmente el ciclo 2009, 2018, 2019. Y aquí les viene algo que me encantó, que ustedes van a encontrar toda la evidencia en el texto,
El capítulo defiende la idea de que la economía mexicana entró en recesión hacia el segundo semestre del 2018, por lo que el 2019 fue un año recesivo. Les digo esto que a mí me saltó porque otra vez la cabeza del gobierno federal mexicano en el año 2019 insistía que no había ningún problema, que las cosas marchaban bien, cuando la mayor parte de analistas, en particular Alfredo, Roberto y Julio, pues ya estaban diciéndonos que ellos estaban construyendo ya este libro y ya nos estaban diciendo que no era un fenómeno nuevo la recesión, sino que había entrado la economía mexicana en recesión hacia el segundo semestre del 2018, que todo el 2019 ya fue recesivo. Evidentemente el 2020 también tiene muchos problemas y se extiende hasta el año 2021. Entonces yo este capítulo, les digo, me gustó mucho porque encontré por fin la evidencia que yo a nivel de política pública pues quería encontrar, ¿no? Quería encontrar evidencia de que estábamos en un problema desde antes y que se equivocan quienes hoy hacen gobierno federal al decir que las cosas marchan bien y que solo fue la epidemia el problema. No, el problema viene de mucho más atrás. Entonces ellos lo demuestran en este primer capítulo. Sigamos con el segundo capítulo. El segundo capítulo, lo que ellos destacan, les decía yo que este es un libro de ciclos, pero es un libro de crecimiento también. Entonces, ellos destacan que entre 1976 y el año 2021, el PIB por persona creció 1.4%. Y otra vez alguien dirá, pues no está mal, ¿no? Al final creció el PIB por persona. No, está terriblemente mal. No está mal, está terriblemente mal por la evidencia que ellos nos dan. Porque hay un colega, Dani Rodrik, que tiene una regla para hablar de cuándo el crecimiento per cápita es bueno y cuándo no lo es. Él habla de que debe de haber un promedio de crecimiento del 3% superior. Entonces, 1.4% para el periodo 1976-2021, pues claramente no es favorable para nuestra economía. Y la razón de esto, los autores de nuestro texto, Roberto, Alfredo y Julio, pues lo atribuyen a las recesiones del 82, del 91, del 2009, ¿y qué creen? La del 2020. O sea, este problema de la recesión del 2020 va a tener sus secuelas a largo plazo, es decir, vamos a seguir sufriendo esta problemática y por lo tanto se requiere atención de parte de las autoridades, porque para eso están, para atender esta clase de problemas, y ojalá tengan la oportunidad de leer el libro, les decía. Entonces, lo que hacen ellos es, en este capítulo, a nivel técnico, especifican un modelo sencillo, pero que tiene su grado de complejidad, tanto para elaborar como para finalmente sacarle un provecho, y ellos lo exponen bien, de tal forma que los lectores podemos darnos cuenta de que son, a partir del modelo y de sus ecuaciones, se llega a escenarios probables de las variables de su comportamiento y por lo tanto se pueden diseñar en función del modelo propuestas de política fiscal y de política monetaria. Algo que me llamó mucho, bueno, muchas cosas, como ya se habrán dado cuenta, pues todo me llamó la atención y ahí andaba yo subrayándolo todo. Pero lo que me gustó fue que yo soy un convencido de que durante la recesión del 2020, que ellos dicen, tuvo que haber existido un programa emergente de atención a las empresas y a las familias, independientemente del tamaño de las empresas. Aquí es a todas las empresas, a unas más que a otras, por supuesto, a las más chicas, a las más débiles. Entonces mi idea es que el gasto público tuvo que haberse incrementado durante el año 2020 y ya no se diga en este 2021. Sin embargo, ellos, por los escenarios, por la discusión, por la revisión que hacen, nos hacen un llamado a ser más cautos, que no necesariamente un aumento del gasto público o se pudo haber dado o pudo haber tenido la mejor de las consecuencias, porque ellos van señalando ahí, ¿no? Por el tema de cómo se financia, si será a través de los impuestos, si será a través de la deuda.
La política monetaria, pues es otro tema que se discute en este capítulo. Como ustedes saben, hoy el Banco de México nos informó que la política monetaria termina su racha de tasas decrecientes, de tasa de interés, lo que yo creo es francamente desafortunado, y lo sé de cierta manera, pues gracias a la lectura de este texto, porque me da elementos para pensar que podríamos haber continuado con una tendencia descendente de tasas de interés, pero bueno, se ha tomado esa decisión por parte de un órgano autónomo como es el Banco de México. En fin, nos da ideas para entender el México actual, la política macroeconómica actual, este capítulo número 2, y obviamente nos explica las causas de esta contracción 2020 y los escenarios probables en función de cambios en política fiscal o política monetaria a través de un modelo ISLM. En el tercer capítulo, lo que vamos a encontrar en el tercero es el tema de la cuarta transformación. Y la verdad es que Roberto y Alfredo y Julio son muy elegantes y muy técnicos. Y bueno, ellos son cierto punto neutros, diría yo. Ahí se regresó la diapositiva. Entonces, la idea de ellos es que la 4T en este capítulo, de largo plazo tiene como reto el eliminar el estancamiento estabilizador, que es informalizado, que es excluyente, que es empobrecedor. Y bueno, no quiero ahondar más en temas políticos, pero ya ustedes sacarán sus conjeturas tras la lectura de este capítulo, pero eso es lo que ellos proponían. El gran problema es que el sexenio casi se está yendo. Ya son 3 años, ya nada más quedan 3, a reserva de que extienda su mandato el presidente, pues quizás derroten el estancamiento estabilizador, pero lo veo muy difícil porque se les está acabando el tiempo. Y de corto plazo, ellos también proponen en este capítulo que se mantenga la expansión cíclica prolongada de los 6 ciclos más recientes de la economía mexicana, es decir, lograr suavizar el ciclo, pues que no se presente de corto plazo una recesión o algunas recesiones. Pues esto también se antoja complicado, pero pues es lo que ellos exponen serían los retos. O sea, quienes estén haciendo gobierno tendrían que tomar esto como parte de sus apuntes. Y lo que es el gran plus para mí como investigador, como preocupado de estos temas, es que ellos hacen una revisión de las causas del crecimiento lento de la economía mexicana, y me encontré con algo que no me había encontrado en ningún otro texto, que le da originalidad, que es la propuesta de que hay una desconexión entre exportaciones y crecimiento. Y algunos colegas que están aquí en la presentación dirán, no, eso no tiene nada de nuevo. No, pero hay que leer el libro. Hay que leer este capítulo y darse cuenta que sí está la originalidad, porque ellos logran aportar datos para la industria y demostrar que no en todas las industrias la desconexión entre exportaciones y crecimiento se da, que hay algunas que sí han estado incrementando su grado de encadenamiento, y que esto de todas formas no se ha traducido, ¿no?, en un mejor crecimiento. En fin, fue algo que a mí me llamó la atención porque no lo había leído, no lo había visto en otro lado, porque vivo en Ciudad Juárez, convivo día a día con la industria manufacturera, es el pan nuestro de cada día para los juarenses, porque es la ciudad más industrializada de México, con más del 65% de su PIB dedicado a la industria manufacturera. Somos además el motor exportador debajo de Tijuana del país. Entonces sí, me llamó la atención, porque aquí hemos estado viendo cómo hay mucha desconexión entre las empresas locales, las empresas maquiladoras, y cómo eso quizás podría ser la razón por la que no hay un efecto difusor localmente y no permite que haya crecimiento y desarrollo. En fin, pero el texto, les digo, el libro que estamos presentando, Gran Contracción 2020 en México, pues nos abona, nos facilita el trabajo, porque pues simplemente hay que citarlos a ellos, al libro, y ya a partir de ahí decimos que hay una revisión de diferentes perspectivas del bajo crecimiento en México. En fin, pasemos al 4,
El 4 es este ejercicio econométrico. O sea, hay muchas cosas en el 4, pero la clave del 4 es que presentan un ejercicio de econometría de corte transversal que la verdad es muy atractivo porque agarran el periodo, o sea, ellos encuentran, por supuesto, como dice el título, hay un ciclo, ¿no? La fase de expansión del ciclo 2000-2016, o sea, agarran esa fase de expansión. Y la meta de ellos es explicar lo que está determinando esa fase de expansión. Y entonces agarran 27 variables, cosa que se dice fácil, pero no lo es porque pues hay que agrupar, encontrar la información, depurar la información, realizar las estimaciones, ver cuáles son significativas y cuáles no, de tal forma que ellos encontraron que las significativas, o sea, las que explicarían esa fase de expansión, son la tasa de crecimiento de un índice de consumo privado. Claro, entonces esto es importante como criterio de política, hay que incentivar el consumo de la población. Un índice de sensibilidad de las entidades a la demanda de los Estados Unidos, también relevante. De hecho, antes de iniciar la presentación, hablábamos de que Julio estaba trabajando estos temas en particular. Y luego la tasa de crecimiento del stock de capital, que se atribuye a la inversión extranjera directa en manufacturas. Nuevamente, eso a mí me salta, ¿no? Porque nuevamente el rol de la manufactura en el crecimiento, en este caso en la fase de expansión. Y otra vez la manufactura, el porcentaje de exportaciones manufactureras de las entidades respecto al PIB total. Entonces serían estas, en resumen, las variables que resultan significativas del estudio. Y bueno, ahí hay que leer el capítulo para ver las que se descartaron. Y quizás ustedes que nos están viendo en esta presentación, pues puedan retomar ese asunto para un estudio particular, una tesis que estén haciendo, un artículo que tengan en proyecto, en fin, pueden sacarle provecho. Y terminamos, les decía, con el capítulo 5, que es donde en el capítulo 5 se propone, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Ahí hay una antes, la 5. Oh, no está por alguna razón no nos aparece aquí en la presentación, pero no pasa nada. Se las comento. Miren, en el caso del capítulo 5, hay una discusión utilizando el modelo de Blanchard, donde se hace una tipología de economías alfa y economías beta, y esta discusión tiene la finalidad básica de zanjar un dilema de política macroeconómica. En México, hasta donde yo he leído, hasta donde conozco, el gobierno y en particular el Banco de México, pues se ha centrado en el control de la inflación. El problema del control de la inflación, que se ha dicho en bastantes ocasiones, es y que se retoma en el texto, pero bajo el enfoque del modelo de mediano plazo de Blanchard, es que esa política monetaria acaba siendo contraccionista, acaba teniendo efectos sobre la economía real negativos, se consigue mantener a raya la inflación, pero con el costo de afectar variables reales como el crecimiento, como el empleo, como por ejemplo, aumenta la pauperización de la mano de obra, se utilizan a veces, incluso en ocasiones, el salario como ancla inflacionaria. Entonces, se tiene que encontrar un equilibrio entre lo que hace el Banco de México y lo que son sus objetivos, con los objetivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, lograr un equilibrio entre política fiscal, política monetaria, para superar la trampa del lento crecimiento o sea, y crecer, lograr que la economía finalmente crezca y que a la vez se contenga la inflación. O sea, quiero, al menos yo como especialista, quiero decirles que si es posible
estar en un escenario de estanflación, es decir, en un escenario donde no creces y además hay inflación elevada, que es un escenario muy negativo, y que en la economía mexicana ha habido varios escenarios de ese tipo, pues claro que también es posible lo otro, es decir, lograr crecer y generar niveles de inflación bajos. Lo que se ocupa es una sincronización entre la meta de la Secretaría de Hacienda y la meta del Banco de México. Entonces, en los términos de Alfredo, de Julio, de Roberto, son tener economías alfa, beta, azules. Esa es la terminología, ya ustedes lo leerán ahí con calma. Es decir, tener políticas expansivas que nos acerquen al pleno empleo con el menor costo inflacionario. Ese es el gran mensaje de este capítulo número 5, capítulo final. Y bueno, ahí, a partir de ahí pasaríamos, ahora sí me ayudan, a la parte de cierre de mi presentación. Entonces, ya cuando llegué a esta parte dije, bueno, pues ya les hablé de qué trata el libro, ya les dije que es técnico, que está bien escrito, que es valioso para tomadores de decisiones, es valioso para los estudiantes, es valioso para los profesores, para los investigadores de estos temas. Pero que quiero decir algo más, es decir, es técnico, permite generar nuevas ideas de investigación y quiero lanzar la primicia de que acabé de mandar un capítulo de libro a dictamen y entonces en ese capítulo de libro trabajo los ciclos del empleo manufacturero y pues tuve la fortuna de encontrarme con el texto, de que me lo compartieran los autores y bueno, lo leí y lo incorporé ya a una investigación porque dije, claro que me va a ahorrar el camino. O sea, está tan bien escrito, está todo lo que se necesita citar, que ya me ahorra muchísimo el camino. Entonces, y eso por un lado. Y por el otro, me generó ideas de lo que puedo hacer ahora a partir de la lectura. Es decir, digo, ok, ellos hicieron esto, pues yo puedo hacer esto. Con lo que yo sé, pues yo puedo generar una nueva idea y trabajarla para quizás un libro también o quizás una revista de investigación. El punto es que ese es el plus y esa es la razón por la que hay que comprar el libro. La otra es que los autores presentan evidencia de la recesión del 2019 y eso es fundamental, porque seguramente va a haber muchos debates, ya que esté cerrando el sexenio, que se empiecen a sacar cuentas, va a haber muchos debates y se va a necesitar la opinión de los expertos. Y bueno, en este caso va a ser la opinión de Alfredo, de Roberto y de Julio a través de su libro, donde uno va a decir, no, espérame, claro que sabíamos que desde el segundo semestre del 2018 había una recesión, aquí está la evidencia, aquí te la presento para que la conozcas, ¿no? Para que no la niegues. Y la otra es que los autores proponen políticas económicas que atiendan la contracción que se inició en 2020. Entonces, no solo es un diagnóstico, porque no falta el crítico, ¿verdad? La voz crítica, la voz destructiva que diga, pues de eso yo ya lo hice, ya lo publiqué. No falta el ánimo de presunción en la clase económica, entre los economistas, alguno que diga, yo ya lo dije, no, espérame. Pero también el libro no solo es el diagnóstico, sino que el libro nos propone las medidas de política económica que son deseables para superar esta contracción 2020. Y luego, pues hay un estudio de largo plazo del crecimiento económico en México. Eso se dice bien fácil de hacer, pero pues es muy difícil. Ellos lo hacen y se suma una cantidad de literatura que yo tengo aquí en su casa de ustedes, como parte de mis referencias. Ya va a estar este libro o está este libro en mis referencias. No voy a decir otros por evidentes razones, pues estamos hoy promoviendo pero este se suma a esa literatura clave en México que explica el crecimiento de largo plazo o su ausencia más bien. Y luego presenta los ciclos clásicos a escala regional. Eso me gusta mucho porque pues yo les decía a los autores antes de arrancar el evento que ahorita lo que estoy trabajando es ciclos económicos del crecimiento en Juárez, en un espacio en particular. Y pues claro que ver lo regional, ver cómo lo trabajaron, ver estos índices que ellos proponen, coincidente, adelantado, en fin, pues bueno, que es necesario verlos, entenderlos bien para usarlos en el contexto donde yo estoy trabajando o donde ustedes podrían estar trabajando. Y bueno, el libro resume muy bien
todo lo que se ha hecho en los últimos años por parte de los autores, en particular Alfredo y Roberto, pues han tenido una larga agenda de trabajo conjunta, individual. Yo se la reconozco, soy un ávido lector de sus productos. Y yo creo que incluso me sorprendió no verlos a ellos en el comité para la datación de los ciclos económicos, porque yo cuando hacía mis cuentas, como que de quién anda trabajando estos temas, pues dije, pues son ellos. Ellos son los que están ahí. Evidentemente sí está otro colega de la RIRSE también muy reconocido, que es nuestro amigo Pablo Mejía. Pero bueno, yo creo que también Roberto y Alfredo en algún momento deberán de tener la oportunidad de formar parte del nuevo comité para la datación de ciclos económicos, porque este libro publicado por la Universidad de Sonora y McGraw-Hill es el colofón de una larga trayectoria trabajando estos temas y demostrando que en México existe capacidad técnica para atender los principales problemas en materia económica. Y bueno, espero que les haya convencido. Mi idea era venderles el libro, ¿verdad? Que lo lean y que se sientan tan entusiasmados como yo. Y fui sincero, ¿no? Se trata de un texto técnico, ¿no? No les dije románticamente que está súper lindo y que, no, o sea, la idea es que es técnico y lo técnico cuesta, lo técnico hay que esforzarse para entenderlo, para interpretarlo y así va a ser, pero con dedicación, con entusiasmo, van a sacar mucho provecho de Gran Contracción 2020 en México, una perspectiva global, nacional, y regional. Espero que lo compren y bueno, que lo lean con ánimo. Entonces, de mi parte sería todo y agradecer tanto a la Universidad de Sonora como a McGraw-Hill y, por supuesto, a los autores por esta oportunidad de unirme a este éxito, a esta nueva publicación editorial que va a ser un clásico en la literatura científica mexicana sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isaac. Antes de cederle la palabra a los autores, si es que quieren comentar algo acerca de esta obra, comentarles que hoy vamos a regalar un ebook en la sesión de hoy. Les voy a hacer la pregunta para que puedan hacer memoria de todo lo que comentó Isaac. El doctor Isaac, tal vez para que el primero que aparezca la respuesta en el chat va a ser el creador de este libro electrónico. Ahora les leo la pregunta para que la tengan anotada y hagan memoria. Y el primero que tenga la respuesta correcta en el chat será el acreedor de este ebook. Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los ciclos clásicos y los ciclos de crecimiento? Esa es la pregunta, la vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia existe entre los ciclos clásicos y los ciclos de crecimiento? Así que anótenla y el primero que nos llegue con la pregunta-respuesta en el chat, posteriormente nosotros nos comunicaremos vía correo para entregarle este libro electrónico. Ahora les cedo la palabra si alguno de los autores quiere decir alguna palabra. Muy bien, voy a ser breve. La excelente presentación del libro y muy generosa con la obra de Isaac, se lo agradecemos muchísimo. Hay tres cosas que tengo que decir que él no ha dicho por obvias razones. Hay una que es, bueno, este es el resultado de un trabajo colectivo que data de muchos años, 20 años de colaboración estrecha con Roberto Ramírez, que fue mi alumno, 5 años de colaboración con Julio, que es a su vez alumno de los dos. Entonces es un producto de un equipo sonorense, de la Universidad de Sonora. 2, en las dedicatorias hay mucho que hay que subrayar y que solo nosotros podríamos decir, y tomo pues la palabra de ellos en este aspecto. Yo en lo personal agradecí porque estos productos solo son resultado de si hay un buen un entorno familiar en primer lugar, institucional, académico. Y en la dedicatoria está eso. A mí me dieron la oportunidad pues de ser lo familiar. Se lo dediqué a mi compañera de toda la vida, Sofía Alcántara, y a mi última nieta. Roberto, que en anteriores libros ha dedicado a su hija y a su compañera, esta vez lo dedicó a la red, que muy bien remarcó Isaac.
porque la red creó sinergias, creó espacios, que lidera Pablo Mejía Reyes, y ahora el profesor Gaitán, que es muy importante para esto. Este tipo de eventos, seminarios, etcétera, en donde ya Roberto conoció personalmente a Isaac y yo todavía, pero que hemos reconocido siempre su trabajo, siendo tan joven, su extraordinaria producción que tiene. También Julio, en su dedicatoria, pues dedicó el libro a sus profesores del Departamento de Economía, porque él siente pues que ha aprendido y que es una buena licenciatura la que tenemos y una buena maestría en integración económica. Y al final, porque todos somos profesores, alumnos, en varias etapas de nuestra vida, y todos somos alumnos, y yo creo que también Isaac lo es, todos los economistas mexicanos nos permitimos dedicar el libro a Jaime Ross Bosch, que había fallecido, digamos, en julio del 2019, y que nos hubiera gustado tanto que leyera este libro, que pudiéramos dialogar con él sobre estos temas. Me complace mucho lo generoso que ha sido Isaac, y les cuento para terminar una anécdota, para terminar sonriente esta breve reflexión. Cuenta que dijo Bernard Shaw, un famoso escritor inglés, cuando le pidieron que comentara un libro. Esto lo cuenta Jorge Luis Borges, esta anécdota. Y efectivamente, Shaw se presentó a comentar el libro y dijo, y creo que era incluso de un amigo de él, y dijo, bueno, este libro es bueno y original. Pero a continuación, con su clásico ironía, Bernard Shaw dijo, pero lo bueno no es original y lo original no es bueno. Para fortuna, mi amigo y colega Isaac, pues ha dicho que en realidad es bueno el libro y en parte es original. Y ha dicho algo más tremendamente importante, él lo considera útil para la comunidad científica, para los que hacen política económica, y ojalá que así sea, y es útil para los estudiantes, que creo que están varios de nuestros estudiantes presenciando esto. Entonces, eso es lo que tenía que decir, un agradecimiento, luego, obvio, un agradecimiento a la institución, a Rodolfo, que felizmente estuvo presente, a Mariana Lluvarets, que clave en esto, se concursa en agosto, y 6 meses después, Magro Gil, un trabajo muy bueno, muy rápido, porque el libro lo tuvieron para trabajarlo en 2 meses, lo hicieron, y en 6 meses está publicado. Es un libro que cerró en su redacción final en agosto del 2020. Entonces hay que agradecer a ellos. Y agradecer pues a todas nuestras autoridades, al maestro Segura, a nuestro jefe de departamento, a nuestro coordinador de la maestría de integración, Miguel Ángel Vázquez, a nuestra directora de la división, la doctora Robles, porque todos ellos crean un ambiente institucional favorable a este tipo de trabajos y solo así pueden continuar. Eso es lo que tenía que decir y muchas gracias, Isaac. Estoy muy agradecido por tu esfuerzo y tu brillante síntesis y crítica y elogio del libro. Gracias. Gracias, doctor Alfredo. No sé si otro autor quiera decir algunas palabras o continuamos con la siguiente dinámica. Bien, yo solamente quiero comentar que pues este libro es producto de las actividades que hemos organizado el cuerpo académico de procesos de integración económica, del posgrado de integración económica de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora. Yo me he beneficiado mucho, como ustedes lo saben, de pues compartir conocimientos con el maestro Erquicio, del cual yo ya tengo años trabajando con él, ¿no? Como colaborador. Y bueno, hemos seminariado juntos, presentando algunas de las cosas que se presentan en el trabajo y decir que este libro fue producto del confinamiento también, ¿no? Eso hay que decirlo porque estábamos encerrados y nos pusimos a trabajar, entre otras cosas que van a seguir saliendo posteriormente, que estamos por presentar, y que pues eso nos permitió dedicarle más tiempo, ¿no? A consolidar. Yo siento que Alfredo logró una síntesis de muchos trabajos, ¿no? Que estaban dispersos en este libro
También la colaboración con Pablo y todo su equipo del Centro de Investigaciones ahí de la Facultad de Economía de Toluca, que nos han, nos han permitido, digamos, compartir estos conocimientos en los espacios académicos ¿no? de la Facultad de Economía en la UAM, y también los demás compañeros de la RIPSE, ¿no? que han estado presentes cuando se han presentado los avances de investigación. Pues muchas gracias también a Isaac, pues un honor, ¿no? Que nos haya presentado Isaac, un líder no solo regional en la frontera norte, sino en todo el país, y yo creo que ya él está listo para volar más allá, pues ha trabajado muchísimo, sus aportes son muy reconocidos en estos temas, ¿no? También en los temas de crecimiento, y bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Julio. Pues yo quiero agradecer principalmente, bueno, los órdenes de relación, ¿no? Respecto a este evento, el doctor Isaac Sánchez Juárez, como comentarista y muy bien sintetizado este texto. A mi maestro, doctor Oscar Alfredo Quicios, más de 40 años al servicio en nuestro departamento de economía, mi maestro, el sensei, y también el doctor Roberto Ramírez, quienes también me añadí con ellos, porque pues para aprender a investigar, y en ese sentido a mí siempre me ha llamado mucho la atención estudiar el crecimiento, las crisis, los ciclos. Entonces, como expertos que son en esa materia, pues de ahí parte, ¿no? Además que fui alumno en tercer y cuarto semestre, por lo que pues también acabo de terminar mi tesis de la maestría, que lo hice precisamente el crecimiento a largo plazo por entidades federativas en Estados Unidos y de los ciclos por entidades federativas en Estados Unidos de 1980, así como el ciclo actual de México, ¿no? Y lo mismo con México y las interrelaciones a escala subnacional, o sea, por sectores de la producción y qué entidades de Estados Unidos comercian con qué entidades de México. Pienso que es un aporte de nuevo al respecto y no lo hubiera logrado sin la mente brillante de mi maestro, y también a todos los maestros del Departamento de Economía, al jefe de Departamento de Segura, a Marilena Robles Valdenegro, la jefa de la división, a Carmen, a Miguel Ángel, doctor Miguel Ángel, al jefe de posgrado en integración económica, a todos los maestros de economía, pues que es un producto aquí de toda añadidura de conocimientos, y les quiero agradecer a todos. Muchas gracias, maestro Julio. Gracias a todos los autores por esas palabras. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le cedo la palabra a mi compañera Susan Cabañas, del equipo de McGraw-Hill. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindan. Bien, para concluir un poco de la información sobre el libro que acabamos de presentar, ponemos esta información en pantalla para quien esté interesado en hacer la adquisición del material. El libro está disponible en formato impreso a través de Editorial Unison. En pantalla pueden ver el correo de contacto, que es libros@unison.mx. Para los participantes en esta presentación tienen un descuento especial del 30%. Únicamente hay que hacer el pago del envío. Manden un correo, comenten que estuvieron en la presentación y se harán acreedores a ese descuento. También se puede adquirir en formato impreso a través del portal de la librería de Unison, y en formato electrónico estará disponible a través de Amazon en formato Kindle y también en la página de e-commerce de McGraw-Hill en un precio de 350 pesos. También está disponible para biblioteca digital de las instituciones que tengan suscrito el servicio con nuestra casa editorial. Y bueno, pues por último, también ya para sumarnos a estos
agradecimientos, estos reconocimientos, McGraw-Hill y todo su equipo agradece la confianza de Unison de sus autores para haber colaborado con nosotros, poner en sus manos el proyecto de investigación que, como nos planteaban nuestros autores y el comentarista, fue una suma de esfuerzos de tanto tiempo y de un tema tan actual que ahorita nos interesa a todos estar pues actualizados sobre el tema de la economía, la crisis que hemos vivido en estas fechas recientes. McGraw-Hill tiene una experiencia de más de 120 años en el medio de educación. Publicamos desde el sector de educación básica, educación media superior, educación superior, y bueno, es la suma de esfuerzos de nuestros autores y la experiencia que tenemos en la edición y la tecnología educativa que hace posibles estos proyectos. La siguiente, Eric. McGraw-Hill tiene un programa de edición personalizada que se llama Custom. Cualquiera de ustedes, de nuestros investigadores, asistentes, autores que estén interesados en conocer sobre nuestros modelos, nuestros formatos, los invitamos a contactarnos. En la parte de la pantalla, del lado derecho inferior, ven mi correo de contacto, a sus órdenes, susan.cabañas@mheducation.com y también el de eric.leon@mheducation.com. Agendamos una breve sesión y los asesoramos al respecto de cómo publicar con nosotros. Muchísimas gracias, enhorabuena y gracias por haber confiado con nosotros como su casa editorial. Muchas gracias, Susan, por la información. Y ya antes de cerrar la sesión, hay un par de preguntas que ya entraron en el chat. Ahora sí, si nos hacen favor de poder contestar tanto los autores o el comentarista, el doctor Isaac, voy a leer la primera. La primera es, puesto en que su libro se ocupa de la recesión del 2019 y la gran contracción del 2020 en México, no sé si alguien pueda contestarnos esta pregunta. Mira, la vuelvo a repetir por si no la escucharon bien. Dice, puesto que en su libro se ocupa la recesión del 2019 y la gran contracción del 2020 en México, seguro tienen muchos elementos para decirnos algo de lo que está sucediendo a mayo del 2021 en la economía mexicana. Adelante, Roberto. Bueno, si quieren yo, ¿no? Breve nomás. Desde el punto de vista de los ciclos clásicos, la economía mexicana inició su recuperación en el tercer trimestre del 2020, si se ve trimestralmente, con cifras trimestrales. Sin embargo, los datos del cuarto trimestre son un poco desalentadores, porque esa recuperación de rebote, digamos, del tercer trimestre no ha continuado. En el cuarto trimestre prácticamente el PIB trimestral no creció. Se ha vuelto una situación de estancamiento. Sin embargo, se espera buenas noticias para el 2021, principalmente por el impulso exterior, porque la recuperación en Estados Unidos sí es muy vigorosa. Y ya sabemos que eso influye favorablemente en la economía mexicana, y por eso los pronósticos casi están coincidiendo en que la economía mexicana va a crecer 5% en el año 2021, pero 5% pues todavía es insuficiente, después de una caída de 8 puntos, ¿no es cierto? Entonces, 2021 será un año de recuperación, no suficiente, y en el 2022 se verá quizás, ojalá que así sea, una política fiscal expansiva, una política monetaria adecuada que permita que en el 2022 se logre que la economía mexicana al menos esté al nivel que estuvo en el pico del ciclo anterior, que fue el año 2018. Yo pienso también que bueno, aparte del rebote esperado, ¿no? de la economía mexicana, pienso yo que no se perdió la calificación crediticia, ¿no? Y eso sienta bases, yo creo, para una recuperación en condiciones más estables. Paulatinamente, conforme vayamos recuperando el ritmo de crecimiento económico, la tasa de endeudamiento va a volver digamos, a descender, digamos, a normalizarse, por usar un término
¿no? Conforme la tasa de crecimiento de la economía esté por encima de la tasa de interés real, ¿no? Pues eso va a seguir mejorando. Al parecer va a seguir la política de consolidación fiscal, pero yo esperaría que conforme se recuperara la economía, se vaya soltando un poco más la inversión pública que es necesaria, puesto que cayó a niveles sumamente bajos. Yo creo que de los más bajos de la historia económica reciente, ¿no? El nivel de inversión pública con respecto al PIB está por debajo del 2%. Y es necesario no solamente que se reanime, sino que también en estas zonas donde vivimos nosotros, que casi no nos vimos favorecidos con los grandes proyectos del gobierno federal, aquí la gente en las elecciones actuales, la mayor parte de los candidatos han expresado la necesidad de que se vuelva, digamos, a equidistribuir, digamos, la inversión pública, pues, ¿no? Y que se atiendan también las necesidades de infraestructura de estas regiones, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, continuamos con la siguiente pregunta. Sabemos que ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que ya solamente le haremos un par de preguntas para poder finalizar la sesión. La siguiente pregunta dice así: según entendí, ustedes sostienen en el capítulo 2 del libro que una política fiscal anticíclica hubiera podido moderar la caída de la economía mexicana en 2020. ¿Es así? Bien, nosotros teníamos muchas reservas, sobre todo la parte de lo que fue el confinamiento, de la efectividad de la política fiscal y monetaria, ¿no? Digamos, dudamos de ello, porque la crisis no solamente fue de suficiente de demanda, sino también de oferta, ¿no? Por el cierre de los negocios. Entonces, por más que se quisiera, la efectividad de la política fiscal y monetaria iban a dejar mucho que desear, ¿no? Además, hay una reflexión que hemos hecho nosotros sobre los multiplicadores de la política fiscal, y hemos encontrado que hay muchas filtraciones en una economía abierta con tipo de cambio flexible. Se vuelven muy pequeños los multiplicadores, ¿no? Y eso también le quita punch, digamos, Aún así, casi todos los países emprendieron políticas monetarias y fiscales activas ante la gran contracción, ¿no? El gran confinamiento. Y bueno, pero los saldos en términos de déficit fiscal y tasas de endeudamiento fueron mucho mayores. Creo que México por ese lado salió mejor librado, ¿no? Dado que no incurrió en altos niveles de endeudamiento, ya eso es historia pasada, ¿no? Lo que pasó, evidentemente que nosotros estábamos en pro de que se hubiera aplicado un programa de una política fiscal más activa, tanto para empresas como para familias, y sobre todo para personas desempleadas, ¿no? De hecho, hubo planteamientos muy concretos que se hicieron a ese respecto. El mismo Blanchard hizo recomendaciones para economías emergentes, para darle cobertura a los desempleados, apoyos específicos, ¿no? Que no se hicieron a la hora de la hora. Y una especie así como de seguro de desempleo temporal, ¿no? Como que se aplicó en la crisis de 2008-2009 en algunos estados, como fue el caso del DF y el caso del Estado de México, aunque creo que el DF lo volvió a aplicar ahora en el gran confinamiento, los apoyos a desempleados, pero no tuvieron un alcance nacional, porque no todas las haciendas locales tienen la fuerza, ¿no? Y menos en las condiciones de una recesión para emprender ese tipo de programas. Necesariamente se tendrían que haber hecho recurriendo al endeudamiento, pero se fueron muy cautos digamos, un poco por decirlo así, vaya, ¿no? Hay un problema de confianza también del gobierno federal para con los inversionistas y con los calificadores de deuda. Había un ambiente medio ríspido, ¿no? Que ustedes lo constataron en
las mañaneras ahí cuando el presidente criticaba las calificadoras y también puntos de vista de los agentes económicos privados. Y eso, ese clima de confianza no abona mucho a una política fiscal y monetaria activa, ¿no? Necesita acompañar el sector privado, al gobierno, al sector privado y al sector privado al gobierno, para que las políticas activas tengan mejores resultados. ¿Sí? Eso lo decimos en el texto, ¿no? Que hace falta un clima de confianza y un acompañamiento de la inversión privada para que la inversión pública tenga un mayor efecto multiplicador, ¿no? Sí lo señalamos. Muchas gracias, doctor Roberto. Pues ahora sí estamos llegando a la final de esta presentación virtual. Comentarles que tuvimos 2 ganadores acreedores al ebook. Sus nombres son, yo posteriormente me comunicaré con ellos por vía correo para enviarles el ebook. Sus nombres son José Vargas Hernández y Eduardo Loria. Agradecemos de antemano mucho a toda la presencia de los autores y tanto al comentarista por esta increíble presentación, y también a la Universidad de Sonora, al Unison, a Mariana Lugartes y a Rosario María Arespuro, que nos apoyaron realmente a crear toda esta sesión. Sin ellas no hubiera sido posible traer esta sesión hasta la casa de todos. No sé si quieran decir unas últimas palabras de agradecimiento para poder cerrar la sesión. Muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el RIPSE la próxima semana. Sí, ahí nos vemos, ahí nos El esperamos. RIPSE 8. Nos ¿Seguro? vemos virtualmente nuevamente. Sí, Luego, muchas gracias. cuídense. Muy bien, Rodolfo. Muchas gracias por tus palabras también. Muy bien, síganle. Ándele, gracias. Pues muchas gracias a todos. Como pueden ver en pantalla están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, puedan estar al tanto de las siguientes presentaciones y sesiones virtuales que McGraw-Hill está realizando a lo largo de esta pandemia. Pues muchas gracias a todos. Felicitar a todos, a los autores por esta increíble obra. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego.